La mano de Elena temblaba mientras sostenía el documento frente al rostro desencajado de su nuera. Las palabras salían de su boca con una calma que ni ella misma reconocía. Clausulau Jessis Dieci. Apartado 3. En cualquier venta de la propiedad realizada sin consentimiento notarial del propietario original, queda invalidada de inmediato. Firmaste esto hace 2 años, Mónica. Lo leíste, ¿verdad? La risa de Mónica se congeló en sus labios pintados de rojo. Su esposo Ricardo, el hijo de Elena, palideció junto a ella. El agente inmobiliario que los acompañaba comenzó a revisar frenéticamente su carpeta. Elena dobló el papel con movimientos precisos, metódicos, y lo guardó en su bolso de cuero gastado. Tienen 48 horas para deshacer la operación, o presentaré una demanda por fraude y falsificación de documentos. Yo no me voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Pero para entender cómo una mujer de 65 años, con cabello completamente blanco y expresión de hielo, llegó a pronunciar esas palabras que destruyeron la sonrisa triunfal de su nuera, es necesario retroceder exactamente 2 años y 4 meses, a un lluvioso octubre, cuando Elena Martínez todavía creía que su hijo la amaba incondicionalmente y que la familia era un refugio sagrado contra las tormentas del mundo. Elena había nacido en 1960 en un pequeño pueblo de Salamanca. La mayor era de 5 hermanos en una familia donde el dinero siempre escaseaba, pero nunca faltaba la comida en la mesa. Su padre trabajaba en el campo y su madre cosía vestidos para las señoras del pueblo. Desde muy joven, Elena demostró una inteligencia poco común. A los 10 años, ya ayudaba a sus hermanos con las tareas escolares. A los 14 corregía las cuentas del tendero del pueblo cuando éste se equivocaba con el cambio. Y a los 17 ganó una beca completa para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, un logro que su padre celebró con lágrimas en los ojos y su madre con un rosario de agradecimientos a la Virgen. Eligió Derecho porque le fascinaba la idea de que existieran reglas universales, estructuras lógicas que podían proteger a los débiles contra los poderosos. Durante 3 años fue un estudiante ejemplar, siempre entre las mejores de su promoción. Vivía en una residencia de estudiantes cerca de la ciudad universitaria. Compartía habitación con 2 chicas de provincias como ella, y sobrevivía con lo justo gracias a la beca y a los trabajos ocasionales que conseguía dando clases particulares. La vida era dura, pero tenía sentido. Cada día la acercaba más a su sueño de convertirse en abogada, quizás en jueza, de defender causas nobles y cambiar el mundo desde los tribunales. Todo cambió una noche de mayo de 1981. Ana Elena tenía 21 años recién cumplidos cuando conoció a Roberto Martínez en una manifestación política. Él era 6 años mayor, estudiante de arquitectura en su último año, con ojos verdes intensos y un idealismo que la cautivó desde el primer momento. Hablaban durante horas sobre política, sobre el futuro de España después de Franco, sobre arte y literatura. Roberto recitaba poesía de Lorca y dibujaba edificios imposibles en servilletas de bar. Se enamoraron con esa intensidad particular de la juventud, cuando todo parece eterno y las consecuencias parecen lejanas e irreales. En agosto de ese mismo año, Elena descubrió que estaba embarazada. El mundo se derrumbó a su alrededor en cuestión de segundos. Roberto reaccionó con pánico inicialmente, luego con una determinación que ella no esperaba. «Nos casaremos», dijo, tomándole las manos. «Terminaré la carrera, conseguiré trabajo, saldremos adelante». Las familias de ambos se escandalizaron. Hubo gritos y reproches, pero finalmente aceptaron lo inevitable. Se casaron en una ceremonia pequeña y sobria en septiembre. Y Ricardo nació en marzo de 1982. Elena tuvo que abandonar la universidad. No había manera de continuar con un bebé que cuidar y sin los recursos para pagar a alguien que lo hiciera por ella. Roberto terminó arquitectura y comenzó a trabajar en un estudio, pero los primeros años fueron económicamente devastadores. Vivían en un apartamento diminuto en Caravan Hall, con humedades en las paredes y calefacción que funcionaba un día sí y otro no. Elena cuidaba de Ricardo, hacía malabares con las cuentas domésticas y por las noches, cuando el bebé finalmente dormía, sacaba sus viejos libros de derecho y leía. No porque tuviera planes de volver a la universidad, eso parecía imposible, sino porque esos libros representaban la persona que había sido,
la vida que había soñado. Cuando Ricardo cumplió 4 años, una amiga le sugirió que estudiara magisterio. Es una carrera corta. Puedes hacerla mientras cuidas de tu hijo, y luego tendrás trabajo seguro. Elena accedió con una mezcla de resignación y pragmatismo. Durante 3 años compaginó los estudios con la maternidad, y en 1989 se graduó como maestra con especialización en matemáticas. Comenzó a trabajar en un colegio público de Chamartín, ganando un sueldo modesto pero estable que permitió a la familia respirar un poco mejor económicamente. Roberto prosperó lentamente en su carrera. En 1995, su estudio ganó un concurso importante y él recibió una bonificación generosa. Usaron ese dinero como entrada para comprar la casa de Chamartín, una propiedad antigua de 4 plantas que había pertenecido a una viuda sin herederos. La casa necesitaba reformas urgentes, pero tenía buenos huesos, como decía Roberto, con su jerga de arquitecto. Él mismo diseñó las renovaciones, trabajando los fines de semana con sus propias manos para ahorrar en mano de obra. Elena pintaba paredes, lijaba marcos de ventanas, aprendió a reparar tuberías y a cambiar enchufes. La casa se convirtió en un proyecto familiar, un símbolo de todo lo que habían construido juntos a pesar de las dificultades. Ricardo creció en esa casa. Elena recordaba vívidamente las tardes ayudándolo con los deberes en la mesa de la cocina, las noches cuando Roberto le contaba historias antes de dormir, los veranos cuando los tres iban a la playa de Santander y construían castillos de arena que el mar destruía cada noche. Fueron años buenos, años donde Elena dejó de lamentar la carrera abandonada y aprendió a encontrar satisfacción en enseñar, en ver a sus alumnos comprender conceptos matemáticos complejos, en guiar a su hijo hacia la edad adulta. Pero la vida, como Elena les enseñaba a sus alumnos cuando explicaba probabilidades, siempre tiene capacidad para sorprender con sus variables inesperadas. En 2008, Roberto comenzó a quejarse de dolores de cabeza persistentes. Al principio, los atribuyeron al estrés del trabajo, a las largas horas frente al ordenador diseñando proyectos. Pero los dolores empeoraron, y una mañana de noviembre, se desplomó en su oficina. El diagnóstico fue brutal en un tumor cerebral agresivo, inoperable. Le dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Roberto vivió 14 meses. Elena pidió una excedencia en el colegio para cuidarlo. Y esos 14 meses fueron una montaña rusa de esperanzas fugaces y desesperaciones profundas. Hubo días buenos donde Roberto parecía casi su antiguo yo, donde hacían planes para viajes que nunca harían. Hubo días terribles donde el dolor era tan intenso que él suplicaba que lo dejaran morir. Ricardo, que entonces tenía 27 años y trabajaba en una consultora, visitaba los fines de semana, pero Elena podía ver el miedo en sus ojos cada vez que miraba a su padre deteriorarse. Roberto murió en enero de 2010, una madrugada fría donde la nieve caía silenciosamente sobre Madrid. Sus últimas palabras fueron para Elena: fuiste mejor de lo que merecía. Cuida de nuestro hijo. Y no dejes que nadie te quite esta casa. Es tuya. Te la ganaste. Elena sostuvo su mano hasta que dejó de respirar. Y luego lloró durante 3 días seguidos sin parar. Después del funeral, tuvo que enfrentar la realidad práctica. Roberto había sido precavido, tenía un seguro de vida que pagó las deudas y dejó un pequeño colchón financiero. La casa quedó completamente a nombre de Elena, sin hipotecas ni cargas. Pero emocionalmente, Elena estaba destrozada. Volvió al colegio después de 2 meses porque necesitaba la estructura, la rutina, algo que le diera sentido a los días que se sucedían vacíos y dolorosos. Ricardo, por su parte, se sumergió en el trabajo. Comenzó a visitarla menos frecuentemente, siempre con excusas de proyectos urgentes, presentaciones importantes, viajes de negocios. Elena lo entendía, o al menos se decía a sí misma que lo entendía. Cada uno lidiaba con el duelo a su manera. Ella llenaba sus tardes con la lectura, con paseos largos por el retiro, con reuniones ocasionales con sus compañeras del colegio. La casa, tan llena de vida cuando Roberto estaba vivo, se volvió silenciosa. Cada habitación un recordatorio de lo que había perdido. En 2015, Ricardo apareció en una cena de Navidad con una mujer. Mamá, te presento a Mónica. Mónica Vega tenía 32 años, trabajaba en marketing para una empresa multinacional. Vestía ropa de diseñador y hablaba con el acento neutro de quien había estudiado en colegios internacionales. Era objetivamente hermosa, con ese tipo de belleza pulida que viene de gimnasios caros y tratamientos de estética.
Elena intentó conectar con ella durante esa cena. Le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre sus intereses, pero Mónica respondía con monosílabos educados mientras revisaba su teléfono cada pocos minutos. Es tímida, explicó Ricardo más tarde, cuando Elena comentó sutilmente su preocupación. Necesita tiempo para abrirse en Elena. Quiso creerle, quiso creer que su instinto, esa sensación incómoda que le producía la manera en que Mónica miraba la casa, evaluando cada objeto como si estuviera calculando su valor. Estaba equivocado. Después de todo, había visto cientos de alumnos a lo largo de su carrera. Había aprendido a leer a las personas, pero quizás en este caso sus propios miedos y soledades estaban nublando su juicio. Se casaron en 2016, una boda ostentosa en un hotel de 5 estrellas que costó más de lo que Elena ganaba en un año completo. Mónica llevó un vestido de novia que, según comentó casualmente durante el banquete, había sido diseñado especialmente para ella por un modisto italiano. Elena pagó su parte de los gastos como madre del novio, aunque eso significó usar parte de sus ahorros. Durante la celebración, notó cómo Mónica presentaba a Ricardo a sus amigos. Mi esposo es consultor, decía, omitiendo siempre agregar información sobre su familia. Cuando alguien preguntaba por Elena, Mónica simplemente señalaba en su dirección con una sonrisa vaga y cambiaba rápidamente de tema. Los primeros 2 años del matrimonio, Elena intentó construir una relación con su nuera. Invitaba a la pareja a cenar los domingos, cocinaba los platos favoritos de Ricardo que él había disfrutado desde niño. Ricardo venía con entusiasmo, pero Mónica siempre encontraba excusas. Tengo migraña, hay un evento de trabajo que no puedo perder, quedamos con mis padres. Las pocas veces que asistía, pasaba la velada mirando su teléfono, haciendo comentarios cortantes sobre la decoración anticuada de la casa, sobre cómo las porciones eran demasiado abundantes, sobre cómo ella nunca comía carbohidratos después de las 6 de la tarde. Elena se jubiló en 2018 con una ceremonia pequeña en el colegio donde sus compañeras le regalaron una placa conmemorativa y los alumnos le hicieron un vídeo emotivo. Ricardo no asistió porque tenía una reunión importante. Aunque envió flores a Mónica, no envió nada. Con la jubilación, la pensión de Elena se redujo a 1.200 euros mensuales. Era suficiente para sus necesidades básicas, pero dejaba poco margen para imprevistos. La casa, aunque completamente pagada, requería mantenimiento constante en tuberías que comenzaban a fallar. El sistema eléctrico que necesitaba actualización, el techo que perdía tejas cada vez que había tormenta. Fue en septiembre de 2019 cuando las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil, pero inequívoca. Ricardo la llamó un martes por la tarde. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo pasar mañana? Elena, siempre ansiosa por ver a su hijo, dijo que sí inmediatamente. Preparó pastel de manzana, su favorito, limpió la casa hasta dejarla impecable. Incluso compró ese café caro que a Ricardo le gustaba. Ricardo apareció con Mónica, lo cual Elena no esperaba. Se sentaron en el salón y había una tensión en el aire que Elena no podía identificar, pero que le producía una sensación de alarma. «Mamá», comenzó Ricardo, y Elena notó que no la miraba directamente a los ojos. «Mónica y yo hemos estado hablando sobre tu situación, mi situación». Elena frunció el ceño. Mónica intervino con una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que salió condescendiente. «Estás sola en esta casa enorme. Elena, en 4 plantas son mucho para una persona mayor. Las escaleras, el mantenimiento, todo el trabajo que requiere, debe ser agotador. Las arreglo perfectamente», respondió Elena con voz firme. «Sí, pero no se trata solo de arreglárselas», continuó Mónica. «Se trata de calidad de vida. Ricardo y yo hemos investigado varias residencias de Mayorres en las afueras de Madrid. Lugares maravillosos con jardines, actividades recreativas, personal médico disponible las 24 horas. Estarías rodeada de gente de tu edad, no tendrías que preocuparte por nada». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No quiero ir a una residencia. Quiero quedarme en mi casa a mamá». «Sé que suena drástico», dijo Ricardo, finalmente mirándola, «pero es por tu bien. Estás envejeciendo, y aunque ahora te sientes bien, ¿qué pasará en 5 años? ¿En 10? Es mejor planificar ahora, mientras todavía puedes tomar decisiones racionales». Las palabras «mientras todavía puedes tomar decisiones racionales» resonaron en la mente de Elena como una alarma. «Soy perfectamente capaz de tomar decisiones, y mi decisión es quedarme aquí». Mónica suspiró con exageración. «Elena,
tienes que ser práctica. Esta casa vale mucho dinero. Podríamos venderla, usar ese dinero para pagar una residencia de primera categoría y aún quedaría suficiente para tus gastos personales durante años. Es la decisión inteligente, ahí estaba. El verdadero motivo, brillando bajo todas las palabras bonitas sobre su bienestar, querían la casa. O más precisamente, querían el dinero de la casa. Elena los miró en silencio durante largos segundos. Vio la incomodidad en el rostro de Ricardo, la determinación apenas disfrazada en el de Mónica. Esta casa no está en venta, dijo finalmente. Está a mi nombre, y mientras yo viva, nadie la va a vender. Mónica se puso rígida. No está siendo razonable. Estoy siendo perfectamente razonable. Esta es mi casa, mi hogar. Aquí crié a mi hijo. Aquí viví con mi esposo durante 20 años. Aquí están todos mis recuerdos. No voy a renunciar a eso porque ustedes decidan que sería más conveniente para sus planes. En nuestros planes incluyen cuidarte, protestó Ricardo, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Si realmente quisieran cuidarme, me visitarían más de una vez al mes. Llamarían para preguntar cómo estoy. Vendrían a cenar los domingos como solían hacer. Elena se levantó, señalando hacia la puerta. Creo que esta conversación ha terminado. Se fueron. Pero Elena sabía que no había terminado. Los conocía lo suficiente, o al menos conocía lo suficiente a Mónica, para saber que no se rendirían tan fácilmente, y tenía razón. Durante las siguientes semanas, Ricardo llamaba constantemente. Sus argumentos variaban, que la casa estaba en un barrio que se estaba deteriorando, que los impuestos sobre la propiedad iban a subir, que el mantenimiento solo se volvería más caro con el tiempo. Elena rechazaba cada argumento metódicamente, usando la lógica que había perfeccionado durante 40 años, enseñando matemáticas. El barrio no se estaba deteriorando. De hecho, estaba en proceso de gentrificación. Los impuestos sobre propiedades pagadas no eran prohibitivos. El mantenimiento era manejable. Pero entonces comenzaron los incidentes. Pequeñas cosas al principio. La cerradura de la puerta principal que dejaba de funcionar. Y Ricardo aparecía casualmente con un cerrajero. El grifo de la cocina que comenzaba a gotear. Y Mónica comentaba como eso era señal de que las tuberías estaban fallando. La alarma de humo que comenzaba a sonar a mitad de la noche sin razón aparente. Elena, con su mente analítica, comenzó a sospechar. No podía probarlo, pero los incidentes siempre ocurrían después de que Ricardo hubiera visitado con alguna excusa. Una tarde de diciembre, Elena estaba en el mercado comprando verduras cuando se encontró con Beatriz, una antigua compañera del colegio que había sido profesora de lengua durante 30 años. Tomaron café juntas y Elena, en un momento de vulnerabilidad, le contó lo que estaba pasando. Beatriz escuchó con atención creciente, su rostro volviéndose cada vez más serio. Elena dijo finalmente, lo que estás describiendo suena a abuso financiero. He visto casos similares, familiares que presionan a personas mayores para que firmen documentos que las hacen dudar de su capacidad para cuidarse solas. ¿Tienes que protegerte legalmente? ¿Cómo? Habla con un abogado. Asegúrate de que toda tu documentación esté en orden. Y sobre todo, no firmes nada sin leerlo cuidadosamente, sin importar quién te lo pida. Elena volvió a casa con las palabras de Beatriz resonando en su mente. Esa noche, subió al ático donde guardaba sus viejos materiales de la universidad. Abrió el baúl que no había tocado en años y sacó sus cuadernos de derecho. Las páginas estaban amarillentas, pero sus notas seguían siendo legibles. Comenzó a leer, y mientras leía, algo dentro de ella que había estado dormido durante décadas comenzó a despertar. Pasó las siguientes semanas estudiando, no solo sus viejos cuadernos, sino también legislación actual. Descubrió que Internet era una herramienta maravillosa para la investigación legal. Leyó sobre poderes notariales, sobre contratos de venta de propiedades, sobre sucesiones y herencias. Tomaba notas meticulosas, hacía esquemas, memorizaba cláusulas. Era como volver a ser estudiante, pero esta vez con la sabiduría y la determinación que vienen con la edad. En enero de 2020, Ricardo apareció de nuevo. Esta vez venía solo y parecía nervioso. Mamá, necesito que firmes algunos papeles. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué papeles? Es solo una formalidad, un poder notarial para que yo pueda ayudarte con asuntos administrativos. Ya sabes, pagar facturas, hacer trámites en el banco, ese tipo de cosas. Así no tienes que preocuparte por nada de eso. Elena extendió la mano. Déjame verlo.
Ricardo le entregó los documentos con demasiada rapidez, como si quisiera que los firmara antes de que pudiera leerlos detenidamente. Elena se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, se puso sus gafas de lectura y comenzó a revisar cada página, cada cláusula, cada línea. El documento era un poder notarial general amplio. Le otorgaba a Ricardo control completo sobre todas sus propiedades, cuentas bancarias, inversiones y decisiones financieras. Era exactamente el tipo de documento sobre el que Elena había estado leyendo. El tipo de documento que podía usarse para despojar completamente a una persona de su autonomía y sus bienes. Esto es demasiado amplio, dijo finalmente. ¿Qué quieres decir? Ricardo parecía genuinamente confundido. Este poder te da control total sobre todo lo que poseo. Podrías vender mi casa sin mi consentimiento, vaciar mis cuentas bancarias, tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. Es un documento peligroso, Ricardo a mamá. No seas paranoica. Solo quiero ayudarte, ansí. Realmente solo quisieras ayudarme. El poder estaría limitado a tareas específicas, en pagar servicios, hacer pequeñas compras, ese tipo de cosa. Este documento me convertiría básicamente en una incompetente legal. Ricardo se frustró visiblemente. ¿Por qué tienes que complicarlo todo? Mónica tiene razón. Eres imposible de ayudar, Mónica, repitió Elena así que esto fue idea de Mónica. Fue idea de ambos. Estamos preocupados por ti. Elena miró a su hijo. ¿Realmente lo miró? Y vio por primera vez con claridad absoluta lo que estaba pasando. Vio un hombre de 38 años que se había casado con una mujer ambiciosa y manipuladora. Un hombre que estaba siendo controlado, pero que no tenía el coraje de admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. Sintió una mezcla de tristeza y rabia que la sorprendió por su intensidad. No voy a firmar esto, dijo, devolviendo los documentos. Pero voy a hacerte una propuesta. Voy a crear un poder notarial limitado, con cláusulas específicas que protejan mis intereses. Si realmente solo quieres ayudarme, eso debería ser suficiente. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Mónica no va a estar contenta con esto. Mónica no tiene voz ni voto en mis decisiones, Ricardo. Esta es mi vida, mi propiedad, mi dinero, y si no puedes aceptar eso, entonces quizás es mejor que dejemos de tener estas conversaciones. Se fue sin decir más, y Elena se quedó sola en el silencio de su casa. Pero esta vez, el silencio no se sentía vacío. Se sentía como el silencio antes de una tormenta, cargado de electricidad y posibilidad. Pasaron 2 meses sin noticias de Ricardo. Elena continuó con su rutina, pero también continuó estudiando. Consultó con Beatriz, quien la conectó con un abogado de confianza, un hombre llamado Jorge Delgado, que se especializaba en derecho de familia y protección de personas mayores. Jorge revisó sus documentos, hizo algunas sugerencias y le ayudó a crear un testamento blindado y un poder notarial con limitaciones específicas. Señora Martínez, le dijo Jorge en su última reunión, si su hijo y su nuera realmente intentan algo, usted está protegida. Pero necesito advertirle, estas situaciones a menudo empeoran antes de mejorar. Las personas que están determinadas a obtener lo que quieren pueden volverse impredecibles. Elena asintió. Estoy preparada. Pero no estaba preparada, no realmente, para lo que pasó en marzo. Ricardo apareció de nuevo, esta vez con Mónica y con un sobremanila que parecía oficial. Mamá, ¿necesitamos hablar seriamente? La voz de Mónica era dura, sin pretensión de amabilidad. Hemos consultado con abogados, tu comportamiento en los últimos meses, tu negativa a aceptar ayuda, tu paranoia sobre nuestras intenciones. Todo eso puede interpretarse como signos de deterioro cognitivo. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué? Podemos iniciar un proceso de incapacitación, continuó Mónica. Declararte legalmente incompetente para manejar tus propios asuntos. Tenemos documentación de tu comportamiento errático, testimonios de tu rechazo a ayuda razonable. Un juez podría fácilmente determinar que necesitas un tutor legal, Mónica. Tal vez deberíamos. Comenzó Ricardo. Pero ella lo cortó con una mirada. No, Ricardo. Ya hemos sido demasiado pacientes. Elena necesita entender la seriedad de la situación. Puede cooperar voluntariamente, firmar el poder notarial que necesitamos, o podemos hacerlo de la manera difícil a través de los tribunales. Pero de una forma u otra, vamos a asegurarnos de que esté adecuadamente cuidada. Elena los miró en silencio durante largos segundos. Luego, para sorpresa de ambos, sonrió. No era una sonrisa amigable. Adelante,
dijo con voz tranquila. Intenten declararme incompetente, pero les advierto, tengo documentación médica completa que demuestra que estoy en perfecto estado de salud mental y física. Tengo testigos, incluyendo abogados y profesores jubilados, que pueden testificar sobre mi capacidad cognitiva, y tengo conocimientos legales suficientes para hacerles la vida muy difícil si persiguen este camino. A Mónica parpadeó, claramente, no esperando esta respuesta. Estás mintiendo. Eres una profesora jubilada. ¿Qué sabes tú de leyes? Estudié Derecho durante 3 años en la Complutense antes de tener que abandonar para criar a mi hijo. Nunca lo mencioné porque nunca fue relevante. Ahora es muy relevante. Elena abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Aquí están mis calificaciones universitarias, mis certificaciones médicas recientes, mis estados de cuenta bancarios mostrando que manejo mis finanzas perfectamente bien, cartas de referencia de docenas de colegas y exalumnos. ¿Quieren ir a juicio? Adelante. Pero les garantizo que no solo perderán, sino que quedarán expuestos públicamente como personas que intentaron abusar de una anciana para robar su propiedad. El rostro de Mónica se puso rojo de furia. No puedes hablarnos así. Somos tu familia. A la familia no intenta robar. La familia no amenaza con procedimientos legales injustos. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que mi bienestar era menos importante que su codicia en Ricardo, que había estado en silencio, finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Mamá, yo nunca quise que llegáramos a esto. Entonces debiste haber tenido más columna vertebral para enfrentarte a tu esposa cuando comenzó con este plan. Pero elegiste, Ricardo. Y tendrás que vivir con esa elección. Fueron, y esta vez, Elena supo que la guerra había sido declarada oficialmente. Llamó a Jorge inmediatamente. Van a intentar algo más, le dijo. Necesito estar preparada para cualquier cosa. Jorge tenía razón sobre que las cosas empeorarían. Durante los siguientes meses, Ricardo y Mónica intentaron varias tácticas. Contactaron a vecinos de Elena, sugiriendo que estaba perdiendo la cabeza, que se olvidaba de cosas, que vagaba confundida por el barrio. Los vecinos, que conocían a Elena desde hacía décadas, no solo no les creyeron, sino que le advirtieron a ella sobre lo que estaban haciendo. Intentaron convencer al médico de cabecera de Elena de que certificara algún tipo de deterioro cognitivo, pero el doctor Ramírez, que había sido su médico durante 15 años, se negó rotundamente y documentó el intento en el historial médico de Elena. Intentaron bloquear sus cuentas bancarias, alegando actividad sospechosa, pero el banco, alertado previamente por Jorge, rechazó la petición. Incluso contrataron a un investigador privado que siguió a Elena durante 2 semanas, presumiblemente buscando evidencia de comportamiento incompetente. Lo único que el investigador documentó fue una mujer que hacía su compra semanal. Asistía a clases de yoga para personas mayores, visitaba bibliotecas y cafeterías, y mantenía una vida social activa con sus antiguas compañeras del colegio. Fue durante uno de estos encuentros con sus amigas que Elena tuvo una revelación. Estaban tomando café en una terraza cerca del Retiro cuando Carmen, que había sido profesora de historia, mencionó casualmente: ¿sabes que puedes registrar documentos preventivamente en el registro de la propiedad? Lo hice cuando mi hermano intentó algo similar con la casa de mis padres. Registras una nota marginal, indicando que cualquier transacción futura requiere tu presencia personal y consentimiento explícito. Es una protección adicional. Elena investigó esa misma tarde. Carmen tenía razón. Al día siguiente, fue al registro de la propiedad y, con la ayuda de Jorge, registró una nota marginal en la escritura de su casa, indicando que cualquier venta, transferencia o carga sobre la propiedad requería su presencia personal ante notario y su consentimiento explícito verificado. Era una capa adicional de protección, pero Elena sentía que necesitaba todas las protecciones posibles. Los meses pasaron y la situación pareció calmarse. Ricardo dejó de llamar, dejó de visitar. Elena debería haberse sentido aliviada, pero en cambio se sentía inquieta. Conocía a Mónica lo suficiente para saber que no se rendía, simplemente cambiaba de estrategia. Mantuvo su vigilancia, continuó documentando todo, mantuvo reuniones regulares con Jorge para revisar su situación legal. Entonces, en julio de 2021, llegó el golpe. Elena estaba regando las plantas de su terraza cuando vio un coche caro detenerse frente a su casa. Bajó para ver qué pasaba y se encontró con Ricardo, Mónica
y un hombre trajeado que llevaba un maletín. Había algo en la sonrisa de Mónica que hizo que el estómago de Elena se contrajera con miedo. «Mamá», dijo Ricardo, y había algo en su voz, un tono de triunfo contenido que Elena no reconocía. «Te presento al señor Gutiérrez. Es el nuevo dueño de esta casa». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?». Mónica se rió, una risa aguda y victoriosa que resonó en la calle tranquila. «Vendí tu casa. Vete ya. Tienes 2 semanas para hacer la mudanza. Ya hemos arreglado todo con una residencia, la más barata que pudimos encontrar. Porque francamente, no mereces nada mejor después de cómo nos has tratado». El señor Gutiérrez parecía incómodo. «Señora Martínez, lamento conocerla en estas circunstancias. Compré esta propiedad de buena fe. Tengo todos los documentos legales de la transacción. Su hijo tenía un poder notarial». «¿Qué poder notarial?». Elena mantuvo su voz firme, aunque sentía que las piernas le temblaban. «Yo nunca firmé ningún poder notarial que les permitiera vender mi casa». «Claro que sí», dijo Mónica, sacando papeles de su bolso de diseñador. «Lo firmaste hace 2 años. ¿Ya te olvidaste? Quizás eso demuestra que realmente necesitas estar en una residencia en Elena». Tomó los documentos con manos que ahora sí temblaban visiblemente. Los examinó página por página. Y entonces lo vio. Era el poder notarial original que Ricardo había traído en enero de 2020, el que ella había rechazado. Excepto que ahora llevaba su firma, una firma que se parecía muchísimo a la suya, pero que Elena sabía con absoluta certeza que no había escrito. «Esto es falso», dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Esta no es mi firma». «Por supuesto que es tu firma», insistió Mónica. «Estás confundida. Elena es comprensible a tu edad». Pero Elena no estaba confundida. Con su mente entrenada en matemáticas, con su ojo para los detalles que viene de corregir miles de exámenes, vio las diferencias. La inclinación de la E era incorrecta. El trazo de la A en Martínez era demasiado redondeado. Quien había falsificado la firma había hecho un buen trabajo, pero no lo suficientemente bueno. «Voy a llamar a la policía», dijo, sacando su teléfono del bolsillo. «Adelante», dijo Mónica con confianza. «Pero eso no va a cambiar el hecho de que esta casa ya no es tuya. La venta es legal, está registrada. El dinero ha cambiado de manos. Eres tú quien necesita irse». Elena marcó el número de Jorge en lugar de la policía. Mientras el teléfono sonaba, metió su mano libre en su bolso y sacó el documento que había estado llevando consigo durante meses. El documento que había creado específicamente para un momento como este. Jorge respondió al segundo timbre. «Elena, ¿qué pasa?» «Jorge, necesito que vengas inmediatamente a mi casa. Han vendido mi propiedad usando documentos falsificados». Escuchó a Jorge maldecir en voz baja y prometer que estaría allí en 20 minutos. Mónica observaba con una mezcla de diversión y desdén. «Tu abogado no puede hacer nada. La venta es legal, no», dijo Elena, y ahora su voz salía fría como el hielo. «La venta no es legal. Y voy a demostrártelo». Desplegó el documento que había sacado de su bolso. Era una copia certificada de la nota marginal registrada en la escritura de su propiedad. «¿Ves esto? Es un registro preventivo que hice hace 1 año. Cualquier venta de esta propiedad requiere mi presencia personal ante notario y mi consentimiento explícito verificado. Sin eso, cualquier transacción es automáticamente nula». La sonrisa de Mónica vaciló por primera vez. «Pero hay más», continuó Elena, sacando ahora más papeles. «Este poder notarial que alegan que firmé incluye una modificación que hice antes de rechazarlo. Una cláusula adicional, aquí, en letra pequeña, pero perfectamente legal, que específicamente prohíbe el uso del poder para transacciones de bienes raíces sin mi consentimiento notarial explícito para cada operación individual, incluso si la firma fuera real, cosa que no lo es. El poder no les habría dado autoridad para vender la casa a Ricardo». Se acercó y arrebató los papeles de las manos de Elena. Los leyó frenéticamente, su rostro perdiendo color con cada línea. Esto no puede ser real, es completamente real. Está registrado notarialmente. Está en el registro de la propiedad y está respaldado por múltiples copias certificadas que están en posesión de mi abogado, de mi banco y de 3 testigos diferentes». Elena se volvió hacia el señor Gutiérrez, quien miraba la escena con creciente horror. «Señor, lamento profundamente que lo hayan involucrado en esto, pero esta venta es fraudulenta. Mi hijo y su esposa falsificaron mi firma.
Violaron cláusulas específicas en documentos legales y lo engañaron haciéndole creer que tenían autoridad para vender una propiedad que nunca fue suya para vender. El señor Gutiérrez sacó su propio teléfono, llamando presumiblemente a su abogado. Mónica se había quedado pálida, mirando alternativamente a Elena y a Ricardo. Y Ricardo, el hijo de Elena, se dejó caer en los escalones de la entrada de la casa, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo? Empezó a decir Mónica, pero su voz se quebró. ¿Cómo lo supe? ¿Cómo me preparé? Elena se permitió una pequeña sonrisa sin humor. Estudié Derecho durante 3 años. Enseñé matemáticas durante 40 años. Aprendí a anticipar problemas, a preparar soluciones, a nunca subestimar la importancia de los detalles. Ustedes creyeron que era solo una vieja tonta que podían manipular fácilmente, pero se equivocaron. Se equivocaron profundamente. Jorge llegó 15 minutos después, y con él venía otro abogado que resultó ser el representante legal del señor Gutiérrez. Pasaron la siguiente hora revisando documentos, haciendo llamadas, verificando registros. Al final, la conclusión era inevitable: la venta era nula. No solo eso, sino que había evidencia clara de falsificación de documentos y fraude. Señor y señora Martínez, dijo el abogado del señor Gutiérrez, con voz seria, mi cliente va a iniciar acciones legales contra ustedes por venta fraudulenta de propiedad. Buscaremos compensación completa por los daños y además presentaremos una denuncia penal por falsificación de documentos. Yo también presentaré cargos, añadió Elena, por falsificación de firma, por intento de fraude, por abuso financiero de persona mayor, y buscaré que se prohíba legalmente cualquier contacto futuro entre nosotros en mamá. Por favor, Ricardo levantó la vista y Elena vio lágrimas en sus ojos. Pero en este punto, las lágrimas no significaban nada. Ya no soy tu madre para estos efectos, Ricardo. Una madre protege a su hijo, lo guía, lo ama, pero un hijo también tiene responsabilidades hacia su madre. Tú elegiste ignorar esas responsabilidades. Elegiste a esta mujer, señaló a Mónica sin mirarla, por encima de tu propia madre. Elegiste la codicia por encima del amor. Ahora vivirás con las consecuencias de esas elecciones. Fue entonces, en ese preciso momento de triunfo y dolor entremezclados, cuando Elena pronunció las palabras que habían estado esperando ser dichas. Tienen 48 horas para deshacer completamente esta operación, devolver cualquier dinero que hayan recibido y presentar una confesión escrita de sus acciones. Si no lo hacen, el señor Gutiérrez y yo procederemos con todas las acciones legales disponibles, civiles y criminales. Y les aseguro que tengo documentación suficiente para garantizar que pasen años enfrentando las consecuencias legales de lo que intentaron hacer. A los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Ricardo y Mónica, enfrentados a la realidad de posibles cargos criminales que podrían llevar a tiempo en prisión, deshicieron la venta. Devolvieron el dinero al señor Gutiérrez, quien además recibió una compensación sustancial por los daños y el tiempo perdido. El poder notarial falsificado fue oficialmente anulado y reportado a las autoridades. Elena presentó cargos criminales, aunque eventualmente, después de mucha deliberación y consultas con Jorge, aceptó retirarlos a cambio de una orden de alejamiento permanente y una confesión escrita completa de sus acciones. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Jorge cuando tomó esa decisión. Con la evidencia que tenemos, podríamos garantizar condenas. No estoy segura, respondió Elena. No quiero enviar a mi hijo a la cárcel, a pesar de todo, pero tampoco quiero volver a verlo. Que viva con lo que hizo, que mire a su esposa cada día sabiendo que ella lo llevó a esto, que intente reconstruir su vida con ese peso sobre sus hombros. Esa es pena suficiente. Mónica y Ricardo se divorciaron 6 meses después. Elena se enteró por Beatriz, quien lo escuchó de alguien que conocía a alguien. Aparentemente, cuando Mónica se dio cuenta de que ya no había casa que heredar, que Ricardo estaba arruinado por los costos legales y la compensación que tuvieron que pagar, perdió completamente el interés. Se fue con un colega de su empresa, dejando a Ricardo solo y devastado. Ricardo intentó contactar a Elena varias veces, cartas que ella devolvió sin abrir, llamadas que bloqueó sin responder, intentos de visitas que la orden de alejamiento convirtió en imposibles. Elena no sentía satisfacción por esto, pero tampoco sentía culpa. Había aprendido, tarde en la vida pero finalmente, que el amor no significa permitir que abusen de ti,
y que la familia no da derecho a traicionar la confianza. La casa se quedó con Elena, como siempre debió ser. Usó parte de los ahorros que había protegido cuidadosamente para hacer algunas reformas que había estado posponiendo. Arregló las tuberías, actualizó el sistema eléctrico, reemplazó las ventanas viejas con unas nuevas que sellaban mejor contra el frío del invierno. La casa, como ella misma, había sobrevivido al intento de destrucción y emergía más fuerte. Elena encontró una nueva rutina, una nueva vida. Se unió a grupos de lectura. Comenzó a dar clases voluntarias de matemáticas a niños de familias con pocos recursos. Viajó por primera vez en años, visitando ciudades que siempre había querido conocer. Algunos días eran difíciles, cuando veía a padres con sus hijos adultos y sentía el agujero donde Ricardo debería haber estado. Pero la mayoría de los días eran buenos, llenos de pequeñas satisfacciones y descubrimientos. Beatriz y sus otras amigas del colegio se convirtieron en su familia elegida. Carmen, Julia, Pilar, todas profesoras jubiladas con sus propias historias de pérdidas y superación. Cenaban juntas los viernes, viajaban juntas cuando podían, se apoyaban en los momentos difíciles. Era una familia construida sobre bases más sólidas que la sangre en respeto mutuo, experiencias compartidas, afecto genuino. En su 70º cumpleaños, Elena organizó una pequeña celebración en su casa. Sus amigas vinieron, algunos vecinos, Jorge el abogado con su esposa. La casa estaba llena de risa y conversación, de comida casera y buenos vinos. Mientras miraba alrededor la mesa del comedor, Elena sintió algo que no había sentido en años en paz completa. Esa noche, cuando todos se fueron, Elena subió a la buhardilla una vez más, abrió el viejo baúl donde guardaba sus cuadernos de derecho. Esta vez, no los sacó para estudiar o para protegerse. Lo sacó para recordar a la joven que había sido, la estudiante brillante con sueños de cambiar el mundo a través de la ley. No había tenido la carrera que imaginó, pero al final había usado ese conocimiento para algo igual de importante, a protegerse a sí misma, defender su dignidad, reclamar su autonomía. Escribió una nota en la última página del último cuaderno Na. Quien encuentre esto algún día en el conocimiento nunca se desperdicia. Las habilidades nunca se pierden. Y nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo, afirmó con su nombre. Con la misma firma que Mónica había intentado falsificar y fallado, la firma que representaba décadas de experiencia, de lucha, de sobrevivencia, Elena cerró el cuaderno, cerró el baúl, y bajó las escaleras de la buhardilla. Abajo, su casa la esperaban cálida, segura, indudablemente suya. Se preparó una taza de té, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y miró hacia la calle donde una vez Mónica había reído triunfante y donde esa risa se había congelado cuando se enfrentó a la letra pequeña que no había leído, que no había esperado, que había sido su perdición. Y Elena sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina, porque había aprendido la lección más importante de todas, aunque la verdadera victoria no está en la venganza, sino en sobrevivir con dignidad intacta. Que el verdadero poder no viene de manipular a otros, sino de conocer tus derechos y defender tus límites. Que la verdadera familia no está definida por la sangre, sino por el respeto, el cariño y la confianza mutua. La casa se quedó en silencio alrededor de ella, pero era un silencio cómodo, lleno de posibilidades en lugar de vacío. Y en ese silencio, Elena Martínez, de 65 años, con cabello completamente blanco y una mirada que podía convertir el acero en hielo cuando era necesario, vivió los mejores años que le quedaban, en sus propios términos, en su propia casa, dueña de su propio destino, hasta el final.